Detente un segundo, deja lo que estás haciendo y mírate ahora mismo el dorso de las manos. Sé completamente sincera contigo misma. ¿Qué ves realmente? Puede que hayas invertido en cremas carísimas, que cuides tu rostro y tu cuello con disciplina cada día. Pero hay algo que muchas mujeres olvidan. Tus manos no saben mentir. Esas manchas oscuras, esas arrugas finas, esa piel cada vez más delgada, están revelando en silencio una edad que tú no sientes por dentro. Y lo más duro no es verlas, es cómo empiezas a esconderlas. Tal vez ya no usas anillos como antes, o colocas las manos bajo la mesa sin darte cuenta, o evitar mirarlas demasiado tiempo. Te dijeron que es normal, que es la edad, que no hay nada que hacer, sin recurrir a tratamientos caros, agresivos y muchas veces dolorosos. Pero eso no es toda la verdad. Existe un oro líquido muy barato que nuestras abuelas ya utilizaban y que hoy casi nadie sabe aplicar correctamente. Y cuando se usa bien, puede ayudar a que la piel se renueve desde dentro y que esas manchas comienzan a aclararse en pocas semanas. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente cómo usarlo paso a paso antes de que esas manchas se vuelvan más oscuras, más visibles y mucho más difíciles de borrar. Y antes de hablar de ese aceite, hay algo que necesitas entender profundamente, porque si no comprendes qué son realmente esas manchas que ves en tus manos, ningún tratamiento, por bueno que parezca, tendrá sentido para ti. No las llames manchas de la edad ni flores de cementerio, porque esos nombres no explican nada, solo existen para tranquilizarte y evitar que te hagas la pregunta correcta. La realidad es mucho más incómoda y mucho más importante de lo que imaginas. Esas placas marrones que aparecen en el dorso de las manos tienen un nombre real, lipofusina. Y no es una simple mancha superficial, es basura celular acumulada durante años, silenciosamente. Imagina por un momento que nunca sacas la basura de tu casa. Al principio parece que no pasa nada, todo sigue en su sitio, pero con el tiempo esa basura se oxida, se oscurece y empieza a adherirse a las paredes. Poco a poco deja de ser algo que puedes ignorar. Eso es exactamente lo que ocurre bajo tu piel. Con el paso de los años, las células pierden su capacidad natural de limpiarse y esos residuos formados por grasas oxidadas y proteínas dañadas se quedan atrapados en el tejido. Lo que estás viendo en tus manos no es suciedad externa ni algo pasajero, es un pequeño cementerio celular visible a simple vista, una señal de que la renovación interna ya no funciona como antes. Y aquí es donde aparece el gran engaño que casi nadie te explica. La mayoría de las cremas despigmentantes solo actúan en la superficie de la piel. Sus moléculas no están diseñadas para llegar donde realmente está el problema. Pueden hidratar, suavizar e incluso dar una sensación momentánea de mejora, pero la lipofusina sigue ahí, en capas más profundas, oscuras, acumulándose lentamente con el tiempo. Por eso las manchas nunca desaparecen del todo, y por eso tantas personas sienten que han probado de todo sin resultados reales. En este punto entra un ingrediente que casi nadie menciona, pero que tiene un papel completamente diferente: el aceite de ricino. No es un aceite cualquiera, y su valor no está en la moda ni en la publicidad, sino en su composición. Aproximadamente el 90% de este aceite está formado por ácido ricinoleico, y ese detalle cambia por completo la forma en que interactúa con la piel. A diferencia de muchas cremas comerciales, este compuesto tiene una afinidad especial con los tejidos cutáneos, lo que le puede favorecer una mejor hidratación y suavidad en comparación con muchos productos comunes. Cuando el aceite de ricino alcanza esas capas más profundas, no actúa como un simple cosmético. Favorece la microcirculación local, estimula los procesos naturales de renovación celular y ayuda a que la piel recupere poco a poco su equilibrio. No se trata de ocultar la mancha, sino de acompañar a la piel para que vuelva a funcionar de forma más eficiente desde dentro. Es un enfoque completamente distinto, más lento, pero también más coherente con la biología del cuerpo.
Ahora bien, hay algo fundamental que debes saber antes de empezar. Tener aceite de ricino en casa no es suficiente. Muchas personas cometen el error de aplicarlo directamente sobre la piel, esperando resultados rápidos, y terminan decepcionadas. La razón es simple, pero pocas veces explicada. Con el paso de los años, la piel desarrolla lo que los dermatólogos llaman hiperkeratosis. La renovación celular se vuelve mucho más lenta y las células muertas dejan de desprenderse como antes. En lugar de eso, se acumulan capa sobre capa, formando una barrera invisible, endurecida y poco permeable. Es como intentar regar una planta que está cubierta por una lámina de plástico. Por más agua que utilices, nunca llegará a las raíces. Lo mismo ocurre aquí. Si aplicas el aceite sobre esa capa de células muertas, se quedará en la superficie sin poder actuar en la zona donde realmente lo necesitas. Por eso, antes de nutrir, es imprescindible preparar la piel, suavizar esa barrera y facilitar la absorción. Y aquí es donde entra una alternativa mucho más suave, natural y respetuosa con la piel: el limón. No se trata de agredir ni de exfoliar de forma brusca, sino de ayudar al proceso natural. El zumo de limón contiene ácidos naturales y vitamina C que contribuyen a aflojar suavemente las células muertas y a mejorar la textura de la piel sin dañarla. Cuando se combina con el aceite de ricino, se crea una sinergia interesante. Mientras el limón ayuda a renovar la superficie, el aceite nutre en profundidad. La forma de uso es sencilla, pero requiere atención. Después de lavar bien las manos, chécalas suavemente, dejando la piel limpia y ligeramente húmeda. En un pequeño recipiente, mezcla una cucharada de aceite de castor con unas gotas de zumo de limón fresco hasta obtener una textura ligera y uniforme. Aplica esta mezcla en el dorso de las manos y masajea con movimientos circulares lentos, sin ejercer presión, prestando especial atención a las zonas donde hay manchas. El movimiento debe ser constante y suave porque no se trata de forzar la piel, sino de estimularla con cuidado. Durante unos minutos, permite que la piel responda. Es posible que notes una ligera sensación de frescor o activación, lo cual es normal. Este momento no es solo un tratamiento, es también una forma de reconectar con tu cuerpo y prestar atención a algo que muchas veces ignoras. Sin embargo, es importante usar este método con moderación. El limón, aunque natural, debe aplicarse con respeto. Nunca lo utilices durante el día ni antes de exponerte al sol, y limita su uso a 2 o 3 veces por semana. Utilizarlo en exceso no acelera los resultados, al contrario, puede irritar la piel y generar el efecto contrario al deseado. Una vez que has preparado la piel de esta manera, llega el momento más importante del proceso: la nutrición profunda durante la noche. Pero incluso aquí, muchas personas cometen un error sin darse cuenta. Se aplica el aceite antes de dormir, pero en cuanto apoyan las manos, las sábanas o la almohada, absorben el producto antes de que la piel tenga tiempo de aprovecharlo. Al despertar, sienten las manos secas y piensan que el tratamiento no funciona, cuando en realidad nunca tuvo la oportunidad de actuar correctamente. Para evitar este problema y potenciar al máximo los beneficios del aceite, es necesario aplicar una técnica sencilla pero muy efectiva que permite mantener el producto en contacto con la piel durante toda la noche y mejorar su absorción. Es lo que se conoce como oclusión térmica y puede marcar una gran diferencia en los resultados cuando se hace de forma adecuada. Punto 3. La incubadora nocturna, técnica de oclusión térmica. Aquí nos enfrentamos a un problema físico ineludible: la viscosidad. El aceite de ricino es extremadamente denso, casi como la miel. Si te limitas a untarlo y te vas a dormir,
te garantizo lo que sucederá. A los 10 minutos tus sábanas y tu almohada habrán absorbido el 90% del producto. Tus sábanas acabarán manchadas de grasa y tus manos se despertarán tan secas y viejas como cuando te acostaste. Tus sábanas están robando el remedio que debería salvar tu piel. Para evitar este desperdicio y forzar a tu piel a beberse el aceite, debes aplicar lo que en dermatología clínica llamamos terapia de oclusión. No es una sugerencia, es un requisito mecánico. Necesitas crear un efecto invernadero en tus manos. La herramienta es simple y barata, pero no negociable. Guantes de algodón. Y presta atención a esto. El color no importa en absoluto. Pueden ser blancos, negros o de cualquier color que tengas en casa. No sirven los guantes de látex o plástico, ya que estos hacen sudar la mano y pueden crear un caldo de cultivo para hongos. El algodón permite que la piel respire, pero retiene el calor. El protocolo nocturno. Cada noche, después de aplicar una capa generosa de aceite, hagas o no la exfoliación con bicarbonato ese día, ponte inmediatamente los guantes de algodón y no te los quites hasta el amanecer. ¿Qué ocurre dentro de ese guante durante las 8 horas de sueño? Es pura magia termodinámica. El guante atrapa el calor natural que emite tu cuerpo. Este aumento de temperatura dilata los poros de tus manos al máximo. Al no tener a dónde evaporarse ni dónde limpiarse, el ácido ricinoleico se ve obligado a penetrar verticalmente, bajando hasta la dermis profunda donde reside la lipofuscina. Estás obligando a tu piel a marinar en el tratamiento regenerativo durante toda la noche. Al despertar y quitarte los guantes, te asustarás, pero en el buen sentido. Verás que tus manos están increíblemente suaves, rellenas y que la piel parece haber recuperado un grosor juvenil. Eso es hidratación profunda real, no la capa superficial que dejan las cremas. Quiero saber cuántos de vosotros estáis realmente comprometidos con este proceso. Ve a la sección de comentarios ahora mismo y escribe: tengo los guantes si ya los tienes listos, o compraré los guantes si vas a buscarlos mañana. Quiero ver ese compromiso por escrito. No seas un espectador pasivo, sé el protagonista de tu cambio. Sin embargo, aunque la oclusión es fantástica para la textura de la piel, tengo que ser brutalmente honesto contigo. Si tus manchas son muy oscuras o llevan ahí más de 10 años, el aceite por sí solo puede tardar meses en borrarlas. El proceso es lento y sé que a nuestra edad la paciencia es un lujo que no queremos gastar. ¿Quieres acelerar el proceso? ¿Quieres convertir este tratamiento en un turbo despigmentante? Existe un catalizador, un ingrediente que si se añade correctamente a esta rutina puede potenciar los resultados de forma visible, pero debes usarlo con inteligencia o conseguirás el efecto contrario. Punto 4. El cóctel ajustado, aceleradores y riesgos evitables. La paciencia es una virtud, pero seamos honestos, a nuestra edad el tiempo es oro y queremos ver resultados antes, no el año que viene. Si tus manchas son tenues, el aceite y los guantes bastarán. Pero si tus manos parecen un mapa antiguo, lleno de zonas oscuras y profundas, el aceite de ricino necesita un copiloto. Aquí entra en juego un potenciador que casi nadie utiliza bien. El bicarbonato de sodio, ese polvo blanco que tienes en la cocina, no es un ácido como el limón, pero actúa como un renovador superficial si se usa correctamente. No es para usar sin control, es para aplicar con precisión, la mezcla correcta. A tu dosis nocturna de aceite de ricino, añade una pequeña pizca de bicarbonato, solo una pizca. Mezcla en la palma de tu mano hasta obtener una textura ligeramente granulada. Esa textura es la clave. Aplica con movimientos circulares suaves durante 1 o 2 minutos sin presionar. El objetivo no es dañar la piel, sino ayudar a desprender la capa de células muertas que bloquea la penetración del aceite. Después aclara con agua tibia, seca con cuidado y vuelve a aplicar aceite limpio antes de ponerte los guantes. ¿Quieres duplicar el efecto? Aquí está el detalle que marca la diferencia. No aumentes la cantidad de bicarbonato,
Aumenta la preparación. Antes de aplicar la mezcla, deja tus manos en agua tibia durante 2 minutos. Esto ablanda la superficie de la piel y permite que el bicarbonato actúe de forma mucho más uniforme y eficaz. Pero escucha esto con atención. Este ajuste puede ser un arma de doble filo. Si usas demasiado bicarbonato o lo aplicas con demasiada frecuencia, puedes irritar la piel. La frecuencia exacta es 2 veces por semana, no más. Este cóctel ajustado es exclusivamente de uso controlado. Si no eres disciplinado, no lo uses. Tengo una fórmula que estoy segura de que te va a encantar, porque combina el aceite de ricino con un producto que casi todas tenemos en casa, pero que muy pocas personas saben usar correctamente en la piel madura de las manos. Hablamos del aloe vera, un ingrediente natural, calmante y profundamente regenerador, especialmente indicado para pieles finas, arrugadas, sensibles y fácilmente irritables, además de aquellas que han perdido luminosidad y presentan un tono apagado. Cuando el aceite de ricino se utiliza solo, aporta nutrición gracias a su contenido en ácido ricinoleico, ayudando a suavizar la piel y a que se vea más uniforme. Sin embargo, si no se aplica de la forma adecuada, su efecto puede quedarse corto. Aquí es donde entra el aloe vera, no como un simple complemento, sino como un potenciador inteligente que hidrata en profundidad, calma la piel y mejora visiblemente el tono apagado, aportando una sensación de frescura y reparación inmediata. El secreto no está en mezclar grandes cantidades, sino en el método. Primero se aplica una capa muy fina de aceite de castor sobre la piel de las manos limpia y ligeramente húmeda, masajeando con movimientos lentos para activar la circulación y favorecer la absorción. Después se añade una pequeña cantidad de gel de aloe vera, extendiéndose suavemente para crear una capa ligera que calme, hidrate y ayude a retener la humedad sin sensación pesada. Para potenciar aún más el efecto, un consejo muy útil es colocarse guantes de algodón después de la aplicación, preferiblemente por la noche. Los guantes crean un ambiente cálido que favorece la penetración de los ingredientes, evita que el producto se transfiera a las sábanas y permite que la piel se repare durante horas sin interrupciones. Con este sencillo gesto, la pérdida de humedad se reduce al mínimo y con el uso constante, las manos amanecen más suaves, más luminosas y con un tono visiblemente más uniforme. Es una combinación simple pero poderosa, ideal para manos maduras, sensibles o con tendencia a irritarse, que necesitan hidratación profunda, reparación y un aspecto más claro y saludable. Demuestra que no siempre lo más caro es lo más eficaz, sino saber cómo usar correctamente lo que ya tienes en casa. Digamos que has seguido todos los pasos: exfoliación, aceite, oclusión y cuidado regenerador. Tus manos están empezando a clarear, la piel se ve más uniforme, más viva. Te sientes satisfecho, pero cuidado. Existe un enemigo invisible, un error cotidiano que cometes cada mañana al salir de casa o al subirte al coche, que tiene el poder de destruir todo tu progreso en menos de 10 minutos y hacer que las manchas regresen con más intensidad. Punto 5. El sabotaje solar y el temido efecto rebote. Has llegado hasta aquí. Tienes la fórmula, la técnica de renovación y el método de incubación nocturna, pero todo este esfuerzo puede ser destruido en cuestión de minutos por la mañana. Y lo peor es que lo harás sin darte cuenta, mientras conduces o simplemente expones tus manos a la luz. El error más peligroso es este: tratar tus manos por la noche y dejarlas desprotegidas durante el día. Debes entender que al usar aceite de castor y exfoliación con bicarbonato, estás eliminando capas de piel envejecida. Estás dejando una piel nueva, más fina, más sensible y mucho más vulnerable. Si expones esa piel sin protección, los rayos UV no solo la dañan, sino que activan un mecanismo defensivo. Eso es el efecto rebote. Tu piel, al sentirse atacada, responde produciendo melanina de forma acelerada para protegerse. El resultado no es mejor, es más pigmentación. Y así, en cuestión de días, puedes perder todo el progreso que te tomó semanas construir.
Resultado, la mancha que tanto esfuerzo estás intentando borrar no solo vuelve, sino que regresa más oscura, más profunda y más difícil de tratar. Es como si la piel respondiera con más fuerza, como si todo tu trabajo no hubiera servido de nada. Y aquí está la verdad que casi nadie te dice: no es que el método falle, es que hay un enemigo silencioso que lo destruye cada mañana sin que lo notes. No importa si no vas a la playa, no importa si no tomas el sol, tus manos están siendo expuestas cada día, en pequeños momentos que parecen inofensivos, al conducir, al caminar, incluso junto a una ventana. Esa luz constante, invisible, va reactivando la pigmentación justo cuando tú creías que estabas avanzando. Por eso hay algo que debes recordarte desde hoy. Proteger tus manos no es opcional, es parte del tratamiento. Basta una sola vez bien hecha antes de salir de casa, cubriendo el dorso con atención para marcar la diferencia entre avanzar o retroceder. Pero no olvides esto, porque aquí está el verdadero poder. Tú no estás usando un solo truco, estás siguiendo un sistema. El limón, aplicado con precisión, actúa como un impulso que ayuda a debilitar la mancha. El bicarbonato de sodio limpia el camino, retirando la capa que impide que todo lo demás funcione. Y el aloe vera calma, regenera y devuelve esa luminosidad que parecía perdida en una piel cansada y apagada. Estos 3 pasos preparan el terreno. Después, el aceite de ricino nutre en profundidad. Y la oclusión nocturna hace algo aún más importante. Obliga a la piel a absorber, a aprovechar cada gota, a trabajar mientras tú descansas. No es magia, es constancia guiada. Y cuando todo esto se hace bien, ocurre algo que no se puede fingir. La piel cambia, se vuelve más suave, más uniforme, más viva. Y tú también lo sientes, porque esto no va solo de estética. Deja de esconder las manos, va a volver a tocarlas sin incomodidad. Va de recuperar esa sensación de cuidado que habías perdido con los años. Hoy ya sabes lo que funciona, ahora solo queda una cosa: empezar y no detenerte. Debes seguir el proceso con disciplina y siempre hacer una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicarlo por completo. La piel de las manos, especialmente cuando es madura, fina y sensible, necesita adaptarse poco a poco. No busques resultados milagrosos en una sola aplicación, porque no existe ningún producto que funcione en una sola vez. La verdadera clave está en la constancia. Cuando repites el método correctamente, con la cantidad adecuada y el tiempo necesario, la piel comienza a transformarse, más suave, más luminosa y con un tono más uniforme. Si este contenido te ha ayudado, dale like y compártelo para que más personas eviten errores comunes.